¿Alguna vez alguien les ha querido explicar algo que ustedes ya saben, conocen o dominan el tema? Específicamente, ¿alguna vez un hombre les ha querido explicar acerca de un tema que ustedes dominan? Pues hoy vamos a hablar del mansplaining con este increíble libro que se llama Los hombres me explican cosas, de Rebecca Solnit. Vamos a empezar. Este libro empieza con una experiencia que tiene la misma escritora del libro. Rebecca Solnit llega a una fiesta en la cual empieza a hablar con uno de los anfitriones. Empiezan a hablar acerca de que ella es autora de varios libros y él le dice que ha leído un libro recientemente. Cuando hablan acerca del título del libro, se dan cuenta que es el libro que Rebecca escribe. Sin embargo, esta persona se sigue empeñando en explicarles de qué trata el libro. Al final de la conversación se dan cuenta que ni siquiera ha leído el libro y solamente está reseñando algo que él leyó en un periódico. A partir de esa experiencia, Rebecca realiza este ensayo, el cual lleva por nombre Los hombres me explican cosas. Es un libro particularmente... La primera vez que lo leí, creo que no terminé de entender por qué hablaba del mansplaining y terminaba hablando de homicidios, más concretamente en feminicidios. Este año lo he vuelto a leer para hacer la reseña del canal y es cuando realmente entiendo por qué se deriva y por qué se desencadena toda esta situación. Para que entremos en contexto, voy a hablar acerca de la definición de mansplaining por si nunca habían escuchado hablar del término. Según el diccionario de Oxford, mansplaining dice la actitud de un hombre que explica algo normalmente a una mujer de un modo considerado, condescendiente o paternalista. Rebecca Solnit no creó este término, sin embargo, este ensayo inspiró a que se realizara esta definición, en la cual un hombre le intenta explicar a una mujer un tema que tal vez ella conoce mejor que él, lo domina mejor, pero él sigue hablando acerca de esto, de forma condescendiente. Y bueno, les decía que la primera vez que leí este libro no terminaba de entender qué tenía que ver el mansplaining con un feminicidio. Sin embargo, al volver a hacer la relectura es que entiendo que el primer paso, aunque el explicar o el callar o anular cuando una mujer habla, es un paso o es una forma sencilla de violencia, es una forma, a lo mejor en un violentómetro sería lo más bajo, pero el callar a una mujer, el callar la expresión, el anular lo que una mujer quiere hablar, es una forma que al parecer se ve básica, se ve inocente, no parece trascendental, el anular sus palabras, pero dándonos cuenta que el siguiente paso no solamente es anular una frase, sino es anular su existencia completa. Y eso es lo que llega a un feminicidio. Y en el camino hay muchas diferentes formas de anularnos, de hacernos menos o de hacernos parecer que lo que decimos no importa. Tanto así que tenemos uno de los términos que es muy antiguo, en el cual cuando estamos enojadas, me refiero a las mujeres, nos llaman histéricas. Una mujer solamente puede ser histérica porque hace referencia a los órganos femeninos. No puede haber hombres histéricos. Otra de las formas de violencia que existen puede ser la intimidación, el acoso en redes sociales, el acoso callejero que sufrimos, el que seamos perseguidas, el que seamos manoseadas en la calle, el que nos chiflen, ya es una forma de violencia que ya no permitimos y que ya les hemos demostrado que no es algo placentero. Y este tipo de violencias son seguidas de esta forma de anulación. Algo de lo que se ha hablado los últimos años es acerca de la cultura de violación, que hace referente a todos estos tipos de acoso que parecen ser tolerados, que parece que son naturales y que las mujeres estamos obligadas a recibir. Los chiflidos, los gritos en la calle, los albures, que te levanten en la falda en la calle, que desde que eras niña te explican que tienes que utilizar un short debajo de tu falda porque alguien puede abusar de ti, que las mujeres se deben de dar a respetar. Todo este tipo de cosas se llaman culturas de violación y hace que nosotros creamos que es normal que ese acoso lo tengamos que aceptar y no es normal. También de los temas que va hablando es acerca de cómo este tipo de violencia anteriormente no tenía nombre, anteriormente solamente era algo que pasaba,
con el acoso laboral, que no había nombre, la violación entre esposos, la violación cuando una chica iba a una cita con alguien, donde se entendía que si salías con alguien, estabas obligada a tener sexo con esa persona solamente porque decidiste salir con esa persona y le estás dando entrada para que tú seas tomado como un objeto sexual, cosa que no es real. Es algo que estamos trabajando en la conciencia colectiva y les estamos haciendo marcas visibles de que ya no aceptamos ese tipo de actitudes. La autora tiene varios ejemplos a lo largo del libro. Rebecca Solnit es americana y tiene muchos ejemplos con respecto a Estados Unidos. Por ejemplo, casos como son Anita Hill contra Clarence Thomas, el juicio de McMartin. Hay muchos ejemplos a lo largo del libro y todos son referentes anterior al 2012. Esta versión del libro es impresa. Les voy a poner cuándo fue la primera edición de este libro porque tengo las más recientes, pero estoy segura que este libro lo escribió antes del 2012 porque hay muchos ejemplos anteriores al 2012 y hay cosas que intenté como hacer una comparación con respecto a América Latina o ejemplos más recientes. E incluso algunos ejemplos van con respecto a México. Por ejemplo, uno de los ejemplos que da acerca de cuál es el tipo de violencia que sufrimos las mujeres. Voy a empezar por el más viejo, que se refiere a los velos que existen en Arabia Saudita, cómo las mujeres somos nulificadas con un velo en el cual solamente se ven los ojos para arriba, no puede enseñar su cabello, no puede enseñar sus piernas, va con una toga totalmente negra para nulificar su existencia y decimos, es Arabia Saudita, esto no sucede en nuestro país, en México. Pero hace unos días justamente estaba hablando con una persona, con una mujer, y me decía que hablaba con otra mujer y le decía que tenía su casa en un cerro, lejos del poblamiento donde ella vive. Y le dijo un comentario algo así como de, tú de joven eras muy guapa, de seguro, ¿verdad? Y le dijo, sí, era muy bonita cuando era joven. Pues por eso tu esposo te hizo una casa lejos, para que nadie te fuera a coquetear y nadie te fuera a ver. Es una forma de nulificación, de encerrar a las mujeres, porque al final de cuentas las mujeres tenemos la culpa de nuestro erotismo y por eso nos tienen que encerrar para poder controlarlo. Otro de los ejemplos es Malala. Malala es una activista pakistaní, la cual ella empieza a hablar acerca de los derechos civiles, sobre todo los derechos que tienen las niñas a estudiar. Cuando ella empieza a hablar en radio y en la televisión acerca de todo lo que se vive en la región en la que ella vive y que las niñas no tienen derecho a estudiar, los talibanes le empiezan a amenazar y le piden que se calle, le piden que deje de hablar. Cuando ella no cede, no cesa de hablar acerca de lo que ella vive y cómo viven todas las mujeres de su región, van y le disparan, una forma de silenciarla. Como no pudieron hacerla callar, su intención es matarla. Otro de los ejemplos que me resonó mucho cuando leí el libro, lo leí exactamente en junio del año pasado y hablaba acerca de María Lauterbeck. María fue una marín en la cual ella denunció que había sido agredida sexualmente por César Armando Lauren y antes de testificar, él la mató. Y cuando leí esto, justamente unos meses antes, habían matado a Vanessa Guillén. Vanessa Guillén también era parte del ejército, ella es ascendida a especialista después de su muerte y todavía es un crimen que no se resuelve. Sin embargo, el sospechoso fue Aaron David Robinson y cuando le interrogaron, él huyó y se suicidó. En el obituario de María Lauterbach hacen referencia justamente en Wikipedia que después de su muerte ha cambiado mucho la situación con respecto a las mujeres que sirven a la milicia en Estados Unidos. Específicamente dice que ha cambiado la ley de autorización de la defensa nacional, la forma en la que el Departamento de Defensa maneja los cargos de agresión sexual. María murió el 14 de diciembre del 2007 y Vanessa Guillén murió el 22 de abril del 2020.
Han pasado 13 años de diferencia entre la muerte de María y de Vanessa y todavía no hay una certeza con respecto a la gente que se dedica a la milicia en Estados Unidos. Todavía hay agresiones sexuales con respecto a ellas que no se han resuelto, que han quedado pendientes y en las noticias solamente dicen que han cambiado las cosas, pero vemos el ejemplo tangente de que no es así. Otro de los ejemplos que quiero poner es el de Abril Pérez Agón. Ella fue ex esposa del ex CEO de Amazon México, Juan Carlos García. Ellos ya estaban en proceso de divorcio, ellos ya tenían un juicio iniciado y sin embargo ella, al denunciar las agresiones que su ex marido comete ante ella, al ir a la Ciudad de México les dispara en la cabeza. Todos estos son claros ejemplos de que no importa la religión, no importa la clase social, no importa la raza. Hay notables asesinatos contra el género femenino. Es una pandemia que hemos vivido a lo largo de muchos años. La violencia contra las mujeres está latente, todavía no se termina. Y se busca hacer conciencia acerca de lo que no sucede todos los días. Tiene una frase que me resonó mucho y dice así: si el secreto falla, el criminal ataca la credibilidad de su víctima. Si no puede silenciarla totalmente, intenta asegurar de que nadie la escuche. Eso significa que termina asesinándola. Decir que las mujeres somos víctimas de violencia a lo largo de la historia no es volvernos condescendientes hacia nosotras, ni a sentirnos inferiores, ni querer que los hombres tengan una actitud paternalista acerca de nosotras, sino es hacer evidente que sufrimos acerca de una pandemia de violencia, que queremos que se acabe, que queremos que se nos traten como humanos, como lo que realmente somos, con respeto, y que dejen de atacar nuestra credibilidad. Es un ensayo que es bastante corto, tiene exactamente 145 páginas, sin embargo tiene muchísima información. Yo puse muchísimos post-its, subrayé muchas cosas, anoté muchas cosas a lo largo del libro. Lo pueden conseguir directamente en Amazon y les va a gustar si están interesadas en el tema del feminismo. Si quieren conocer acerca de este tema, y también a los hombres es importante que conozcan que no nos interesa que nos expliquen cosas que ya sabemos, que no nos interesa que traten de traducir lo que estamos hablando. Tenemos voz propia y no necesitamos que alguien hable por nosotras. Nosotros podemos hablar solas. Gracias por escucharme. Sí, gracias por platicar conmigo en los comentarios. Me gusta leer sus comentarios. Si ustedes son mujeres y han sido víctimas del mansplaining, víctimas del acoso, me gustaría conocer sus experiencias. Y es un buen momento para decirles que hay una persona que me molesta desde hace un año. En mi Instagram personal, en mi página de Facebook personal, en los comentarios de YouTube, y no me interesa hablar contigo. Por favor, deja de fastidiarme, deja de molestarme, no te voy a contestar. Yo también, sí. Todas hemos sido víctimas de acoso y esta es una de ellas. Así que gracias por escucharme, gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video.